Bienvenidos a la retrospectiva de Godzilla, donde revisamos todas las películas de Godzilla en preparación a Godzilla y Kong, el nuevo imperio. La vez anterior en Godzilla hablamos de Godzilla contra Mothra, la cual a fin de cuentas fue decente, pero no mejor que otras películas de la era Heisei. Aún así fue un gran éxito, pero curiosamente para Toho, la siguiente película de Godzilla debió haber sido el final de la era Heisei. Así es, Godzilla contra Mechagodzilla 2, la película de la que estamos hablando el día de hoy, se supone iba a ser el final de esta era. Esto por dos razones. Uno, desafortunadamente Ishiro Honda, el director de la película original de Godzilla, así como director de varias de las secuelas que tuvimos en la era Showa, había muerto. Y tomando en cuenta que él era uno de los co-creadores de Godzilla, sí entiendo por qué querían parar estas películas, al menos por un tiempo. Y la otra razón es porque los estudios TriStar ya habían hecho un acuerdo con la compañía Toho para producir una película de Godzilla en Hollywood. Así es, desde el año de 1993 ya estaban plantando las semillas para la película que esencialmente sería la de Godzilla de 1998. Y claro que hablaremos de esa película cuando sea su turno. Claro, esta no terminó siendo la película final de la era Heisei porque se atrasó la película de Hollywood, lo cual le dio a Toho suficiente tiempo para al menos hacer un par de películas más. Así que bueno, ¿qué tal fue el primer intento de terminar la era Heisei con Godzilla contra Mechagodzilla 2? Bueno, vamos a averiguarlo. Y en este filme tenemos a Japón descubriendo la cabeza de Mecha Ghidorah y usarán la tecnología del futuro de este monstruo para crear la arma definitiva para defenderse contra Godzilla. Por supuesto, estamos hablando de Mechagodzilla. Y parece que tendrán que usarlo más antes de lo que esperaban, porque Godzilla está atacando Japón. La razón por la que está atacando es porque anteriormente en la película unos humanos habían descubierto un huevo, el cual estaba siendo defendido por ningún otro que el monstruo Rodan. Así es, Rodan hace su entrada en la era Heisei. Bienvenido de vuelta, amigo. Y tuvo una pelea épica con Godzilla porque al parecer ambos quieren este huevo. Y Japón también quiere este huevo y por eso también van a usar a Mechagodzilla para defenderse de Godzilla. Ahora, ¿por qué rayos Godzilla, Rodan y los humanos protegen tanto este huevo? Bueno, es porque de este huevo nace un mini Godzilla. Así es, un miembro de la misma especie de Godzilla. Genial, de todas las cosas que tenían que traer de la era Showa, ¿de verdad teníamos que traer también los peores detalles? Bueno, realmente no, porque este técnicamente es un personaje con un concepto similar, pero aún así también es un personaje diferente. Este no es Minilla, no, en su lugar es Godzilla Jr. Y es en la última película, Godzilla contra Destoroyah, donde se lo conoce como Godzilla Jr. Prefiero ese nombre y por eso voy a llamar a este monstruo Godzilla Jr. en estos videos. Pero sí, es un pequeño monstruo inocente, adorable y por eso todo el mundo quiere protegerlo. Y por eso todo el mundo va a pelearse entre ellos para protegerlo. Entonces esencialmente esta película de Godzilla se trata de la batalla por la custodia de Godzilla Jr. No pensé que una de estas películas se trataría de eso, pero aquí estamos. Y esta es la parte del video donde hablamos del póster. Aquí está el póster normal y está bien. Una vez más, como el póster de la película anterior, entiendo lo que quieren hacer con este póster, ser como uno de la era Showa, y el efecto queda como 60% bien hecho. Así que por lo tanto vayamos a ver la obra maestra hecha por el artista Noriyoshi Arai. Es increíble que ya llevamos 5 películas en la era Heisei y todavía nos sigue sorprendiendo con sus increíbles pósters. De hecho, este podría ser mi póster favorito de todos los que hizo para las películas de Godzilla. Simplemente es épico y tiene demasiados elementos, está tan cargado de contenido como la película en sí. Ni siquiera voy a comentar en cómo el diseño de Mechagodzilla en este póster es completamente diferente al que está en la película. No, eso realmente no importa. Esto es un póster absolutamente increíble. Godzilla contra Mechagodzilla 2 tiene muchísimo material de monstruo en la película. Hablo en serio, esta es la película que quizás te ofrece más de los monstruos que cualquier otra película de la franquicia hasta el momento. Y eso se ve perfectamente reflejado en qué tanto sale Godzilla en esta película. Usualmente el promedio de aparición de Godzilla en sus películas es como de quizás 8 a 12 minutos. Eso sucede en las buenas películas, así como en las malas películas. Pero en este filme, Godzilla aparece en pantalla un total de 26 minutos con 59 segundos. Casi media hora de la película está lleno de Godzilla. Y vaya, eso solo es contando a ese monstruo, no es contando el tiempo en el que aparece Mechagodzilla o Rodan o Godzilla Jr. Si juntamos todo eso, esencialmente la mitad de esta película es puro material de monstruos. Y eso es bastante generoso para esta franquicia. Vaya, hay tanto material de monstruos en esta película y tantas escenas dedicadas a establecer que va a haber escenas de monstruos, que la película casi no tiene tiempo para una historia o para desarrollar a sus personajes humanos.
y aún así llega a ser apenas lo suficiente como para que tengamos una historia que contar en esta película, así como tener personajes que no serán grandiosos pero al menos son entrañables. Sí, curiosamente la película hace un buen trabajo también en esos elementos, y eso hace que para muchos esta película sea una de las mejores de toda la franquicia, así como potencialmente la mejor película de la era Heisei. Y sí, estoy de acuerdo, esta es una de las mejores películas de toda la franquicia y fácilmente mi favorita de la era Heisei. Sí, en cuanto a historia y personajes, no estamos hablando de una película a los niveles de Godzilla Minus One, por ejemplo, pero estamos hablando aún así de una película que hace lo suficiente como para que digas, ok, la historia valió la pena y los personajes al menos me agradan de una manera un tanto superficial, pero me agradan. Y es porque los personajes de esta película de alguna manera llegan a simplemente conectarse con Godzilla Jr. porque todos queremos protegerlo. Vaya, incluso a cierto punto algunos de los monstruos también llegan a una especie de acuerdo en base a que tienen que proteger a Godzilla Jr. Y por supuesto tenemos el regreso del personaje de Miki Seogusa, la cual también llega a tener una especie de revelación en esta película. Porque ella en esta película empieza como, sí, tenemos que matar a Godzilla, simplemente tiene sentido. Y termina con la mentalidad de, ¿saben qué? Quizás no debemos matar a Godzilla porque él esencialmente solo quiere proteger a los de su propia especie, y es exactamente lo mismo que hacemos los humanos, todas las criaturas de la Tierra de hecho. Todos queremos proteger a los nuestros, así que sí, parece que estamos llegando a una especie de entendimiento con los monstruos. Es una conversación bastante interesante que la película establece. No la desarrolla o no entra muy profundo en esta conversación, pero al menos la establece por consecuencia de todos los eventos que pasaron en la película. Se siente como un buen final para el personaje de Miki Seogusa, así como la representación de la humanidad en cómo ve a Godzilla y cómo llegó a verlo en el pasado. Entonces sí, sorpresivamente tenemos buen material de la historia y de los personajes a pesar de que no tenemos mucho. Así que vamos a hablar de lo que sí tenemos mucho material en esta película, los monstruos. Esencialmente Godzilla es el equivalente de John Wick en estas películas. Es alguien que siempre gana, pero definitivamente se le dificulta mucho. Y eso solo hace del personaje aún más increíble. Y es curioso ver cómo en esta película inmediatamente quiere proteger a Godzilla Jr., contrario al Godzilla de la era Showa, el cual parecía no estar interesado en Minilla. Y luego tenemos a Mechagodzilla, el cual esta vez es un arma usado por los personajes buenos para defenderse contra Godzilla, no como en la era Showa, donde era un arma usada por los personajes del mal. Y aquí el rediseño del monstruo es bastante bueno en general, excepto por la nariz. No sé por qué, simplemente el cómo está la nariz de este monstruo en la era Heisei lo hace ver muchísimo menos amenazante de lo que debería ser. Pero en general es una buena versión del monstruo, el cual tiene muchísimas armas láser, así como algunos torpedos o algo así, para defenderse contra otros monstruos y otras amenazas. Desafortunadamente, el único detalle decepcionante de esta versión de Mechagodzilla es que depende demasiado de esas armas. Esta versión del monstruo realmente no es buena en cuanto al combate cuerpo a cuerpo, porque esencialmente no puede hacer combate cuerpo a cuerpo. Constantemente es tumbado por Godzilla y por Rodan en esta película. Vaya, a cierto punto en la película Mechagodzilla necesita de otra máquina llamada el Garuda para poder levantarse, y eso que está siendo piloteado por 5 personas. Entonces sí, no es perfecto, pero las peleas que tiene el monstruo son bastante buenas. Llega a pelearse contra Godzilla un par de veces e incluso contra Rodan alguna vez. Hablando de Rodan, sí tenemos su gran regreso a la franquicia en esta película. Vaya que ya se sentía que hacía muchísimo tiempo que no lo veíamos y es bastante increíble. Él y Godzilla tienen una muy buena pelea muy al principio de la película. Esta pelea sucede a los 12 minutos y eso es bastante temprano para esta franquicia. Y también es bueno ver que incluso Rodan quiere proteger a Godzilla Jr. a pesar de que él no es un miembro de su especie. Y claro, es Rodan en la era Heisei, así que por supuesto que lo vemos evolucionar, se convierte en una especie de ave de fuego o algo así, muchísimo más poderoso. De hecho, es gracias a un sacrificio que hace Rodan bastante tarde en la película, el cual llega a alcanzar un poder aún más alto que nunca. Esencialmente vemos a Godzilla transformarse en Super Saiyajin Dios, y eso solo por primera vez en esta franquicia. Eso va a suceder en otra película más adelante. Y por último tenemos a Godzilla Jr., esencialmente todo lo que Minilla debió haber sido en la era Showa. Este pequeño monstruo es adorable y debe ser protegido por absolutamente cada uno de nosotros. Y lo bueno es que veremos a este personaje crecer en las otras 2 películas que quedan de la era Heisei. Así que sí, buen trabajo en general con este personaje. Es lo que llega a conectar a los monstruos entre sí, a los humanos entre sí, y sí, eventualmente lleva a que los humanos entiendan de alguna manera a los monstruos. Todo lo que hizo este pequeño monstruo meramente por existir.
¿Qué hay de las escenas de acción que involucran a los monstruos? Bueno, ahí sí que tenemos de lo mejor de la franquicia. Las escenas de monstruos en esta película son increíbles, simplemente es espectacular. Está lleno de maquetas muy detalladas que se ven increíbles cuando son destruidas. Tenemos muchas explosiones, muchos láseres, muchos efectos especiales, muchos movimientos de alto impacto entre los monstruos. En general, simplemente es muy bueno en todo sentido. Y también es increíble gracias a la banda sonora, la cual por supuesto que está compuesta por Akira Ifukube, el cual le da un tema completamente nuevo a Mechagodzilla en esta película y suena bastante bien. Suena tan bien que incluso el director Hideki Anno la usó para su película de Godzilla, Shin Godzilla, años más adelante. Y con el regreso de Rodan, por supuesto, también vemos el regreso de ese increíble, absolutamente increíble tema de Rodan que Ifukube había hecho para el monstruo desde Ghidorah, el monstruo de 3 cabezas. Ya saben cuánto adoro ese tema, es de mis composiciones favoritas de toda la franquicia, así que por supuesto adoré cada vez que salió en esta película otra vez. Y en cuanto al tema principal de Godzilla, Ifukube hace algo un tanto interesante. Usa un tema de Godzilla que hizo para Mothra contra Godzilla, el cual suena un tanto parecido al tema musical de Godzilla que todos conocemos, pero no es ese tema. A excepción, por supuesto, por el final cuando Godzilla se convierte en Super Saiyajin Dios y escuchamos el tema más conocido de Godzilla otra vez, por primera vez en esta película. Es como si incluso musicalmente la franquicia había alcanzado esta especie de clímax. En general simplemente tenemos un increíble soundtrack, otro de los mejores elementos de esta película, que tiene muchísimos muy buenos elementos. Por supuesto, no es perfecto, ya mencioné las fallas que tiene en cuanto a la historia, no hay mucho de una historia, hay muchas escenas estableciendo más escenas de monstruos, pero no son necesariamente contando una historia o añadiendo mucho a los personajes en sí. Mechagodzilla no es un buen monstruo en cuanto a tener peleas físicas, es más de disparar un montón de rayos, y el film establece una muy interesante conversación acerca de los monstruos y su relación con la humanidad, la cual desafortunadamente no vemos desarrollada aquí y no vemos desarrollada en las dos películas que quedan de la era Heisei, desafortunadamente. Y sí, realmente eso es todo, esas son todas las fallas que tengo con esta película. Como dije, esta es definitivamente de mis favoritas de toda la franquicia y la mejor película de la era Heisei. Simplemente tiene todo lo que a uno le gustaría de una película entretenida de Godzilla. Sí, no estará contando tanto una historia o no tendrá personajes profundos o tan interesantes, pero al menos los hace entrañables y nos ofrece muchísimo material de monstruos en su lugar. Suena bastante bien, se ve bastante bien, está muy bien ejecutado, tiene nuevas versiones de personajes clásicos, así como simplemente nuevas versiones de ciertos conceptos de personajes. Si este de verdad hubiera sido el final de la era Heisei, hubiera sido un grandioso final definitivamente. Todavía tuvimos un par de películas más de la era Heisei y afortunadamente al menos ahí sí hicieron una película para que fuera el final definitivo de la era. Y de las dos películas que quedan de la era Heisei, bueno, vamos a hablar de una de ellas la próxima ocasión cuando hablemos de Godzilla contra Space Godzilla. Ya veremos cómo esa película trató de continuar una historia que ya habían terminado en esta película. Eso para la próxima ocasión. Mientras tanto, no lo olviden, yo soy Gerald, su crítico de películas, libros, juegos y otra basura que no les importa.